Bueno, yo soy el telonero de esta charla, así que yo me dedico al derecho corporativo, no me dedico al derecho de la libre competencia. Y además soy el tercero panelista, así es que riesgo que ya estén ya más o menos dormidos altos, así que lo puse hacer un poquito más dinámico y partir de una visión, está el título como yo lo había puesto en mi exposición, pero yo había hablado de que esta exposición debiéramos hablar desde el punto de vista del derecho corporativo y no de libre competencia en Chile, del Keiretsu chileno. No sé si saben ustedes lo que es un Keiretsu. Es un sistema de gobierno corporativo japonés. El sistema de gobierno corporativo japonés se basa en participaciones cruzadas, activas y pasivas, directores prominentes que se extraen de distintas esferas de la economía y se incorporan a las empresas porque creen que trae valor. Un sistema de gobierno corporativo y de protección de los minoritarios bajo, que se basa en la reputación. El mercado de capitales no es relevante, se financia principalmente con bancos. Entonces la pregunta que yo me quería hacer desde el punto de vista corporativo es si estamos más cerca del modelo anglosajón al cual todos aspiramos y muchos de ustedes han estudiado, o estamos más cerca del modelo japonés. Realmente, ¿cuál es nuestra realidad? Entonces, cuando sepamos nuestra realidad, quizás vamos a dictar normas que sean acordes a la realidad chilena. Entonces, yo lo voy a ver desde el punto de vista del derecho corporativo y quizás vamos a llegar a conclusiones similares, pero llegando de un punto completamente distinto. Entonces, si yo analizo el mercado de capitales chileno, la conclusión que llego es que es un mercado altamente concentrado, sumamente concentrado, con altos grados de interdependencia entre las empresas y las personas. Y aquí hago un paréntesis, es un mercado sumamente chico, 14 millones, 6 millones de habitantes, concentrado en Santiago, estudian más o menos los mismos colegios, más o menos las mismas universidades y se empiezan a interrelacionar unos con otros. Les cuento una anécdota para el propósito del horario, para mantenerme despierto, es que me pasó una cosa curiosa. Yo me dedico, como les digo yo, al gobierno corporativo y represento a algunos clientes extranjeros que no entienden este país chico de relación y que todos se conocen, etcétera, y van a los mismos colegios. Y uno cree que opera con normalidad y no hay ningún problema de falta de independencia, pero dato curioso, ahí teníamos un caso, una transacción más o menos compleja, peleada, y fuimos a ver a la contraparte. La segunda pregunta que hace la contraparte, con la cual había una relación bastante tensa, dice: mi sobrino trabaja en Keri. Y ahí digo que la explicación del cliente me empezó a mirar un poco perturbado qué nivel de independencia tenía. Después fuimos a ver a su abogado, que curiosamente es del estudio de Don Cristóbal, y me dice, llego, abraza, me dice, ¿cómo al campeonato de futbolito de abogados? Oye, ¿cuándo vamos a jugar el campeonato de golf entre abogados? La bandeja de golf entre Keri y Clariola todavía está acá, y mucho compañerismo con el abogado de la contraparte. Y después fuimos a ver al asesor financiero. Y el asesor financiero hizo la pregunta y dijo lo que no tenía que decir. Por caer simpático dijo, Salvador es mi compañero de curso de primero básico. Y yo todavía creía que era independiente y podía dar una asesoría completamente independiente y que mi cliente no iba a entender. Hasta que fuimos a comer en la noche. Fuimos a comer, una comida muy simpática, qué sé yo, las relaciones eran tensas, pero como era una comida había que mantener cierto grado de liviandad, hasta que el extranjero había bajado toda la noche, se quiso ir a dormir. Entonces se paró y me dice, no, Salvador, tú quédate con ella. Y yo me sentí casi ofendido. Si yo estaba representándolo a él, ¿cómo pudo él pensar en algún minuto que yo no tenía la independencia como para irme con él? Eso es Chile. Y si no asumimos esa realidad, estamos mal. Entonces, la pregunta que hago es, ¿estamos en un modelo anglosajón o estamos en Japón? En Japón no del año 2015, en Japón del año 1960. Entonces, asumamos esta realidad y no desconozcamos que las relaciones cruzadas de amistad económica de distintas índolas campean en este país. Entonces, y por otro lado hay profesionales espectaculares que han estudiado en las distintas universidades del mundo y llegan con ideas fabulosas. Y yo creo que a veces se frustran y creen vivir en un espejismo, porque quieren aplicar esto, una linda teoría en esta realidad nacional y no funciona. Pero yo los animo a que sigan intentándolo, y sigan haciendo la labor que hace este centro de gobierno corporativo, porque yo soy de los que creen que paso a paso se va haciendo una diferencia. Y algún día vamos a llegar a ser un país sumamente moderno,
flexible, pero no desconozcamos nuestra realidad. Y hace una labor estupenda usted, y también una labor estupenda los abogados que se dedican al derecho corporativo. Y aquí parto con la charla a lo que iba a decirles yo, es que también creo, bueno, el interlocking yo coincido con lo que decías tú antes, que el interlocking en Chile, más que un problema de directores, es un problema de participaciones minoritarias a distintos niveles. Y yo la conclusión que llegué luego de haber leído el estupendo paper de la Fiscalía y lo que he leído en estas últimas horas de desvelo, tratando de entender lo que ustedes discuten, es que en el fondo, realmente el problema que tenemos es que hay participaciones minoritarias que nos causan un problema, ya sea de información o que mueven el precio indirectamente hacia un lado, y queremos regular este problema de la participación cruzada de alguna manera, pero no queremos hacerlo tan fuerte, no queremos entrar como un elefante en la cristalería y quizás partamos con el tema de los directores, pero no es nuestro problema. El problema parece ser más profundo. ¿Y por qué se produce eso? Y aquí quiero unirme un poco al derecho corporativo. Entonces, ¿y por qué se produce? Y yo creo que el problema no es de ustedes, no es de los abogados que se dedican a la libre competencia o los economistas que se dedican a la libre competencia, sino que el problema parte porque tenemos un sistema de gobierno corporativo deficiente. Lindas normas que no operan. Y el resultado de eso es un aumento de concentración y riesgos para la libre competencia. Vamos a decir, si ustedes no me creen lo del Keiretsu o la cercanía al Keiretsu, voy a dar algunas cifras, algunas ejemplos. Yo pesqué al igual, ustedes pesqué las empresas del IPSA. ¿Ya? El IPSA son las 50 empresas, en teoría, las más líquidas del mercado de valores. Olvídense la sociedad anónima cerrada, olvídense el resto de las empresas que no están en el IPSA. Pero aquí hay, en teoría, liquidez. Pero resulta que los niveles de concentración y participación accionaria del accionista principal es sumamente alto. El promedio final me dio 54, pero es un promedio poco depurado, porque no toma las relaciones de pacto de accionistas que hay entre distintos grupos de control. Pero los rangos son altos, 70, 60, 57, etc. Entonces tenemos un sistema donde el controlador tiene un alto nivel de influencia. Después, este controlador, que realmente es el que domina la empresa porque tiene un nivel de concentración sumamente alto, que no es comparable, aquí yo les digo cerca del 55, 60% es el que tiene el controlador en la sociedad. Se contrapone con mercados como Estados Unidos, donde el controlador tiene cerca de 20, se flota el 80%, en Inglaterra cerca del 100%. En los países escandinavos tiene un sistema de series de acciones, entonces, y colocan en el mercado acciones sin derecho a voto, y esas flotan sin ningún problema. Y después tenemos participaciones, yo decía antes que esto es lo que el controlador logra controlar por sí solo de una empresa. Pero también tenemos participaciones cruzadas entre empresas. Y por algunos ejemplos, en materia de los Grupo Mate, el Grupo Angelini, controlan CMPC y Arauco, y con participaciones cruzadas. Y también participan en Colbún, que participa en materia de eléctrica. Después, el mismo Grupo Mate, el Grupo Gas Fenosa, controla el gas natural, el Metrogas, y también tiene participaciones cruzadas en el gas licuado, Gasco abastible. Después, y aquí me quiero detener un poco, que lo vamos a volver a tocar un poco más adelante. Se dijo antes en este panel que el problema en materia de interlocking o participación minoritaria era las participaciones horizontales. Si yo lo veo desde el punto de vista corporativo, y lo voy a explicar después por qué, yo creo que el riesgo es esas participaciones verticales. No tanto las horizontales en este país. Y aquí, ¿por qué verticales? Porque aquí los grandes, estos competidores, tienen canales de abastecimiento y distribución común, los oleoductos. Los Transelec del pasado, se dijo en la charla anterior que uno de los casos emblemáticos en Chile había sido Transelec, que permitió que esta red de distribución de la energía se vendiera a terceros. Y eso permitió que entraran los Colbún, los Gener y todas las renovables que participan de esta red de infraestructura. Entonces, cuando los competidores desarrollan una inversión común, un proyecto de infraestructura, que hace todo el sentido del mundo desde el punto de vista corporativo, porque bajan sus costos, disminuyen los riesgos, la incertidumbre, está perfecto, y hace todo el sentido del mundo desde el punto de vista corporativo. Pero la pregunta es que si esa infraestructura crítica va a estar abierta a futuro a competidores. Entonces, yo creo que en Chile
es una opinión más personal y la podemos ver después con más datos, no es tanto el interlocking o la partición minoritaria a nivel horizontal, sino que el nivel de integración vertical y qué riesgo se representa para que entren nuevos competidores a futuro. Transbank, la red de Transbank ha estado en la prensa, de hasta qué punto Transbank, que es de propiedad de todos los bancos, es una limitación para que entren otros operadores en materia de operación de plástico, etc. También en materia de pesquera pasa algo parecido. Entonces, les decía yo que ustedes no son los culpables, ustedes están tratando de hacer una noble labor por tratar de excavar este mercado, pero ¿cuál es el origen? ¿Y cuál es el origen? Yo creo es que tenemos un gobierno corporativo deficiente. Cuando hablo de gobierno corporativo no es solamente una norma que diga voy a proteger un minoritario, porque esa norma queda en el vacío si es que no tiene un tribunal eficiente y sofisticado, si no tiene una autoridad que fiscaliza y persigue la protección de los minoritarios, si no tiene una bolsa de valores eficiente en el intercambio de valores, si no tiene agentes que realmente lo entiendan. Entonces, tenemos normas de deberes de cuidado y deber fiduciario preciosas, que probablemente la redactó don Carlos Concha, perdone don Carlos, la redactó don Carlos Concha, la importada de Estados Unidos, y que es una linda inspiración y nos ha servido para caminar durante cerca de 30 años con los deberes fiduciarios, los deberes de cuidado, y que yo creo que ayudan mucho en esta discusión, pero tienen que operar. Tenemos provisión de información continua al mercado, eso opera, la FECO se entrega trimestralmente, lo de hecho esencial, esa es la más mejor. Luego el caso Chispa dictamos la ley de OPA para que no haya expropiación de la prima de control. Tenemos restricciones para el uso de información privilegiada, pero igual hay casos de uso de información privilegiada. Hay normas sobre operaciones con partes relacionadas, pero se discute en una camisa de fuerza y todo una pelea constante, cosa de ver a árbitros con Enersi como pelean hoy día. Entonces, hay tensión. Entonces, y estoy especulando, pero quiero darle algunos datos. ¿Funciona o no el gobierno corporativo en Chile? Y quiero dar datos bien precisos. Y hay varias mediciones, hay varios estudios que se han hecho para medir el nivel de efectividad de las normas o la operación del gobierno corporativo. Uno es los temas de las primas de control. Prima de control quiere decir, cuando hay un cambio de control en una compañía, cuánto me paga un comprador por las acciones de la compañía versus el valor de mercado que tienen esas acciones al momento antes de la adquisición. En los países donde hay un gobierno corporativo realmente eficiente, donde funciona, donde los minoritarios se sienten invitados a participar en el mercado de capitales, y qué importancia tiene que participen los minoritarios en el mercado de capitales, que el controlador se retrae, no tiene para qué tener el 67%. Invita a participar a terceros y que el tercero se siente confiado. Entonces, en esos mercados donde el gobierno corporativo funciona, las primas de control, Estados Unidos 5%, Inglaterra 4%, Alemania 4%, Suiza no lo sé, me lo va a decir usted, pero creo que cerca de, lo tengo acá, lo voy a leer pero cerca, no más del 10. Chile, promedio calculado por BTG Pactual, es en promedio, desde que se dictó la ley de OPA, cerca del 55%. En las transacciones de los últimos años ha sido gas natural fenosa 170%. Tengo aquí la estadística, pero podemos verlo. Y esas primas han aumentado en los años. No es que haya empeorado el gobierno corporativo, es por el problema ha sido que también hay poca liquidez en el mercado, hay otras razones, pero en el fondo el primer test de mercado que hacemos es que las primas de control en Chile siguen siendo muy altas. ¿Por qué? Porque los minoritarios no se sienten confiados en su mercado de capital. Otra medida, ¿existen o no acciones con y sin derecho a voto en el mercado local? La verdad que no existe. Luego del caso Chispa, nadie se atreve a tener acciones sin derecho a voto. En los países escandinavos es la manera en que se financia, porque no hay riesgos de abuso. Entonces, hay otros temas de liquidez. Entonces, la primera aproximación que les quiero decir a ustedes es que el gobierno, la norma legal en protección de los minoritarios ha evolucionado, estamos mejor, pero todavía no hemos llegado a un nivel de satisfacción suficiente. Y otra cosa, y el otro tema importante, y aquí vamos a conectar un poco más con libre competencia, es que las normas legales de gobierno corporativo no resuelven un problema de negocio. El problema de negocio es que, en general, en materia de gobierno corporativo existe el Business Judgment Rule, que dice que en ausencia de un conflicto de interés, en ausencia de fraude, la administración puede equivocarse y puede tomar malas decisiones de negocio. Y el gobierno corporativo y los abogados del gobierno corporativo nada podemos hacer. Puede haber un bruto administrando, pero tuvo conflictos, en la medida que no tuvo conflictos de interés o en la medida que no tuvo fraude, va a poder salir adelante sin ningún nivel de responsabilidad.
Entonces, frente a ese riesgo de mala toma de decisiones, el accionista, ¿qué hace? Se trata de buscar algún tipo de protección. Medidas de protección hay varias, yo puse dos acá, pero hay dos que realmente operan en Chile. Una es tratar de crear incentivos para los ejecutivos que se asocie su remuneración a la rentabilidad obtenida. Pero no nos ha ido bien en eso. El caso de la Polar es un caso, no fue mal, porque el ejecutivo había una sociedad donde no había un control claro, era un control difuso, y básicamente la compañía la administraban los ejecutivos, y se les creó incentivos de largo plazo a través de stock option. Y eso motivó en parte al fraude de la Polar y el problema que conocemos. También el Banco del Estado, el último bono que se pagó, básicamente un banco sin dueño, en donde fue capturado por alguna manera por los empleados y los sindicatos, y eso motivó que se dilapidara parte del valor de la empresa entregando un muy buen bono. Entonces, ¿cómo me protejo de esos riesgos? Básicamente tomando un aumento de concentración en la propiedad accionaria. Y eso disminuye los problemas de agencia, como decía Ana de Luz, pero también, de ahí caemos un poco más en esta charla, ¿qué valor tiene tomar el control de la compañía? Es que el accionista toma el control directo sobre la información. Y la información fluye al accionista, y el accionista ya entonces, esa mayor información le permite tomar decisiones de negocios acertadas y le permite ir eliminando la incertidumbre. Entonces, ¿qué tipo de incertidumbre podría tener? ¿Cuál es la incertidumbre? Sobreinversión, infrainversión, inversión a destiempo. El accionista, que es el que va a tener que poner los recursos para invertir o no invertir, toma la información. Y es en Chile, la verdad, muchas veces irrelevante la distinción si la información la tiene el director o la tiene el accionista. Es la misma cosa. Entonces, por eso esta norma del interlocking, cuando ataca solamente al director con participaciones usada, se queda corta. No es el director lo relevante. Lo importante es cuando la información llega al accionista con participación contra la obra minoritaria y tiene esa información, y esa información le permite ir tomando decisiones. Entonces, pero la lógica acá no es abuso del mercado, no es abuso de los consumidores, sino que tomar una legítima razón de negocio. ¿Cuándo invierto? ¿Cuánto invierto? ¿Dónde lo invierto? Y esa es información de largo plazo. Y esa toma de decisiones de inversión es sumamente relevante para proyectos de inversión de largo plazo. Se hablaba aquí de joint venture, o cuando es construcción de infraestructura, el aeroducto, el Transelec, el puerto de GNL, competidores se unen para el desarrollo de una infraestructura común. Dice, voy a seguir compitiendo en mis mercados horizontales, pero en el mercado vertical, ¿por qué no construimos una infraestructura común? Y con eso disminuimos los riesgos de incertidumbre. Me parece bien, hace toda la lógica del mundo del gobierno corporativo. Pero, ojo, ojalá que esa infraestructura común que hemos desarrollado y que va a beneficiar a todo el mercado y a los consumidores, etc., no se transforme en el largo plazo en una barrera de entrada competitiva. Entonces, mis conclusiones por el tiempo es, asumamos que tenemos un mercado altamente integrado, horizontal y verticalmente, y esto nos pasa en parte por dos razones. Una, porque tenemos una protección todavía inadecuada de los derechos de los minoritarios como accionistas minoritarios, y en parte porque hay una alta concentración en la propiedad accionaria de cada empresa, hace que es una consecuencia de querer disminuir los costos de gestión. Queremos cambiar este querezo que tenemos, entonces este modelo funciona, más o menos bien funciona, porque no nos ha ido mal en el mundo, y especialmente en Latinoamérica. Lo queremos cambiar de cuajo, no me queda claro, no me queda claro qué es lo que se quiera cambiar. Si ustedes me preguntan desde el punto de vista del derecho corporativo, más o menos funciona, mejoremos las reglas de gobierno corporativo, hagámoslas efectivas, pero si yo miro el proyecto de ley, tampoco me queda claro qué es lo que quiera cambiar, porque se enfoca en un problema de directores con participaciones comunes en dos empresas, pero no se enfoca en el problema de la integración vertical, no se enfoca en el problema de las participaciones minoritarias entre distintas empresas, que ese es realmente el problema. Y dejamos el statu quo tal y cual está, y queremos decir a futuro, oye, mira, me preocupa tal o cual director. Creo que no es el asunto principal. Y de aquí voy a coincidir con mi resto de panelistas. Además, creo que la norma, si se redacta per se, va a ser mala también. Desde el punto de vista corporativo va a ser mala. No puede ser per se. ¿Por qué creo? Ya les dije yo que hay razones de eficiencia
económicas que pueden llevar a justificar que haya un director común, y alguna de esas razones se mencionó personalmente. Es contraproducente contra las eficiencias que queríamos buscar en el mercado real. Es poco realista porque decía yo que la información fluye directamente al accionista, no queda depositada en el director. Si yo la quiero bypassear la norma, es muy fácil bypassearla. Si yo como accionista ya tengo la información y esa fuera toda mi motivación personal, no me cuesta mucho trabajo encontrar a otro director que no esté sentado en la misma empresa para lograr el objetivo. Creo que al final no necesariamente va a alcanzar el objetivo buscado. Me pasa a mí también, como abogado de empresas, que muchas veces el proceso de compra de una empresa no es un proceso de compra de toma de control, es muchas veces un proceso paulatino. Un competidor extranjero, un entrante al mercado que no está, que decide entrar por partes, compra un 20%. ¿Para qué? Para ver si tiene si es que y ese 20% le va a permitir nombrar un director, ese director conocer la empresa, hacer un due diligence más a fondo, ver si tiene sintonía con el mercado y después hace el proceso de toma de control. Si suponemos por un momento en que prohibimos que haya un director, si se dicta la norma tal cual está, un competidor potencial del mercado que entra al mercado y nombra a un director en una empresa con una participación minoritaria, va a tener un problema y no va a poder funcionar. Entonces la norma es también en la práctica, si se redacta per se, va a ser una limitación muy efectiva para la entrada paulatina de potenciales nuevos competidores al mercado, que no van a ir por entrar por parte, porque cuando entran por parte ya se transforma en competidor y cae en la norma de interlock. Es un problema para las licitaciones. Cualquier licitación de un volumen más o menos relevante, una obra de infraestructura, Américo Vespucio Norte, necesita necesariamente, Vespucio Oriente, necesita necesariamente que se unan 2 o 3 competidores, formen un consorcio, y ese consorcio cómo se administra con ejecutivos de los mismos socios que los ponen a administrar este consorcio. Entonces, básicamente vamos a obligar con esto a que haya en las licitaciones de obras públicas o de grandes volúmenes, traer a marcianos a participar o que sea un operador con puros fondos de inversión, pero no van a unirse competidores que tienen posibilidades de aportar su sinergia. Y por último, y para esto me habían traído y empecé a hablar de cualquier otra cosa, era que las normas, para los que le tienen miedo a las participaciones cruzadas de directores, yo creo que no hay que tener demasiado miedo porque hay algún tipo de protección en la ley de sociedades anónimas. Y ya se dijo, los deberes fiduciarios. ¿Qué significa deberes fiduciarios? Un director, cuando está en una empresa, se debe a esa empresa y a todos sus accionistas. Y toda la información que recibe y tu capacidad de buscarla al mejor interés de esa compañía. Ese director, yo no sé cómo toma decisiones en una empresa si además participa en un directorio o como ejecutivo de un competidor. Tiene un problema de dicotomía total en la toma de decisiones. Y es un sujeto de potencial demanda o conflicto por la toma de decisiones enorme. Entonces, si realmente quisiéramos ejercer los derechos que la ley nos otorga para perseguir a un director que expropia la información de una empresa para utilizarla en otra, los tenemos en la ley de sociedades anónimas. Y yo no sería jamás director de 2 empresas competidoras porque me pongo una patente aquí, directo, para recibir una demanda de un minoritario. Si no ha ocurrido es cosa de tiempo, o si no ha ocurrido porque quiere decir que no se da con mucha frecuencia. También está la obligación de reserva, que existe en la ley de sociedades anónimas, que un director que obtiene información no puede compartirla con terceros, etc. También las operaciones con partes relacionadas. Cada vez que en el directorio de una empresa se discute una relación que pueda tener alguna relevancia o efecto respecto de un competidor, en teoría obligaría a someterla al procedimiento de operaciones con partes relacionadas. También hay una norma de directores independientes, no puede ser director independiente un ejecutivo o un director de un competidor, así que al menos como director independiente no va a calificar. Y por último, les digo que hay ciertas normas especiales que prohíben nombrar como directores a personas que no tengan independencia total. Y se nombró el caso de la AFP. Las AFP no tienen problema, ¿verdad? Porque las AFP básicamente nombran directores en distintas empresas, no tienen relación con competidores, tienen que ser realmente independientes para ser designados. Se nombró el caso de los bancos no hay problema porque tienen una especial de la ley de banco y prohíbe un director de un banco ser director de otra institución financiera.
En materia de seguros también hay una prohibición, en materia de corredores de bolsa también hay prohibición. O sea, lo quiero decir, hay normas especiales que ya prohíben el interlocking estricto de competidores, así que respecto a esas AFP, bancos, compañías de seguro, corredores de bolsa, ya tenemos expresamente una prohibición.